Bien, hermano, hermana, buenos días. También buenos días a las personas que puedan estarnos viendo a través de las redes sociales y también para nuestro hermano Pedro, que siempre cuando pilla un hueco nos ve desde allí. Bueno, pues esta mañana cuando me levanté, porque yo tengo costumbre, los domingos que predico, yo me levanto muy temprano. Y estaba meditando con las primeras luces del día y digo, lo primero que voy a hacer ahora va a ser orar por todos mis hermanos. Voy a orar por todos y cada uno de los hermanos que formamos la iglesia de Betania, que son los que más conozco. Y yo creo que teníamos que comunicarnos los unos a los otros. A mí me hacía mucho efecto, me llegaba muy al fondo cuando alguien me decía, estoy orando por ti. Me llegaba al corazón, os lo puedo asegurar. Y en esas circunstancias, preparando la predicación, que es como preparar una comida para los hermanos, preparar una comida para la iglesia, una comida espiritual obviamente, decía, ¿qué preparo yo para los hermanos? Es cierto que ya tenía algo precocinado, pero había que darle la forma y los matices. Yo decía, voy a orar por cada uno de los hermanos, con nombres y apellidos. Y a lo largo de la semana nos hemos hecho preguntas. A lo largo de lo que llevamos de año 2022 nos hemos hecho muchas preguntas. Ahora parece que empieza el curso, si nos fijamos en la actividad académica. Ahora empiezan los cursos, los niños. Ahora empieza como, digamos, no un año nuevo, pero sí una etapa nueva. Y cuando yo le pregunto a un biólogo, ¿cuáles son los elementos esenciales para la vida? Esta persona me va a decir aire, comida, agua y luz. Con eso vive. Si ahora le pregunto a un médico, a un farmacéutico, a lo mejor entra en más detalles y me va a decir una lista de minerales, una lista de vitaminas, una lista de cosas que necesita mi cuerpo físicamente, porque sin ellos no puedo vivir o no voy a vivir una vida de calidad. Si yo le preguntara a un cazador, el cazador le dice, a mí me das agua y una escopeta, que ya me arreglo yo. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la vida no es todo físico, que la vida para el creyente tiene un componente, o debe tener un componente grande espiritual. Y no es una vida física solamente. Y hay factores tan esenciales para la vida del cristiano como es el oxígeno, el agua, la comida y todas esas cosas que necesitamos para vivir físicamente. Pues también el Señor nos dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el que no quiere la cosa, llevamos ya 22 años del nuevo milenio. ¿Os acordáis cuando hablábamos, los que somos más mayores, cuando llegue el año 2000, ¿cómo nos imaginábamos el año 2000? Alguno ya decía, el año 2000 ya no habrá ni que usar zapatos y ya irá toda la gente en coche. Más o menos. Pero yo me imaginaba las motos voladoras por la calle, los platillos volantes por lo alto de los tejados, y no ha sido así. Ha sido otra cosa que no pensábamos nadie. Y nos han hablado de cosas que luego no han ocurrido. Ya hemos visto guerras, hemos visto cambios de estado en los países, hemos visto epidemias en estos 22 años que llevamos. Y ahora, si nosotros no tuviéramos la esperanza de la venida del Señor, diríamos, ¿cómo acabará esto? ¿Qué pasará en el año 2050? A mí es una pregunta que ya no me inquieta porque ya soy mayor, pero yo pienso en vuestros pequeños, pienso en vuestros jóvenes. Es lo que más me preocupa, pienso en mis nietos, pienso en los amigos de mis nietos, en mis hijos y en los compañeros y amigos de mis hijos, en su familia. Y en este año 2022, cuando hemos visto tantos cambios y tan rápidos en la historia de la humanidad,
Nosotros decimos, ¿cómo somos cristianos en el siglo XXI? ¿Qué necesitamos para ser cristianos en el siglo XXI? ¿Qué va a suceder? ¿Qué necesidades tenemos nosotros como cristianos en el siglo XXI? Yo voy a enumerar 5 puntos. 5 puntos que son, digamos, las necesidades básicas que como cristianos necesitamos. Ahora todos hablamos del combustible, porque ha subido de precio mucho. Y aquellas personas que dependen su trabajo en gran parte de los precios de los combustibles, se dan cuenta cómo esto se va poniendo muy feo. Nos están diciendo que los combustibles fósiles se acaban. Nos están diciendo que no tenemos todavía fuentes alternativas viables. Pero el cristiano, ¿cuál es el combustible del cristiano? Porque sabemos que para ser creyentes también necesitamos energía. Necesitamos energía, y lo mismo que un motor necesita el combustible para funcionar, nuestro espíritu también necesita combustible para funcionar. ¿Y cuál es ese combustible? ¿Qué cosas nos agotan normalmente? ¿Qué disminuye nuestro poder? ¿Qué disminuye nuestra energía? ¿Qué acaba con nuestro combustible? Los conflictos de la vida agotan. El estrés puede ser una forma de robarnos esa energía. Es una forma. Nuestra impaciencia algunas veces es una forma de robarnos energía. La frustración, cuando no conseguimos aquellas cosas que queremos y pensamos que es lícito y pensamos que no las merecemos y no las conseguimos, es una fuente de agotamiento de energía. Y todos los estudios lo dicen. La sociedad en general, tanto creyente como no creyente, está agotando su energía interior. ¿Dónde sacamos? ¿Dónde nosotros conseguimos esa energía? Sabéis que la gente prueba cosas diferentes. Muchos se van al yoga, otros a la meditación trascendental, otros se centran en el coach, esto que hay ahora, o en los libros de autoayuda. Pero ¿dónde nos centramos los creyentes? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿De dónde cogemos la gasolina? Pues la palabra de Dios nos lo dice claramente. Nuestro enfoque, nuestra vista, nuestra atención tiene que estar centrada en Dios. Y dice Isaías en el capítulo 40, versículos 30-31, que lo leía el otro día: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a aplicarlo esto espiritualmente. ¿Sabéis lo que dice, cómo adoraba David? Porque el enfoque en el Señor es la adoración. Y los salmos nos lo dicen: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando aquí estamos alabando al Señor y lo hacemos de corazón, sabemos que el Señor está en medio de nosotros, indudablemente, sin ningún género de dudas. ¿Cómo adoraba David? Porque podemos adorar al Señor en cualquier lugar. Y no me estoy refiriendo a la oración, me estoy refiriendo a la adoración. La adoración es sentarte una noche, por poner un ejemplo, y mirar el universo y decir: qué grande eres, Señor, qué hermoso eres, qué maravilloso eres, qué grande, qué potente. O ver una tormenta y decir: Señor, qué grandeza. O ver una sequía y decir: Señor, tú tienes la llave, tú tienes el grifo del agua. Y alabar a Dios se puede alabar en cualquier momento. Pero el Señor ha provisto también la forma de alabarlo juntos, de alabar juntos a su pueblo. Dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué nos dice eso de estar quietos? Que decir, pararos un momento, dejaros de prisa, dejaros de estrés, dejaros de
hiperactividades. Estad quietos, serenos, y conoced que yo soy Dios. Es decir, que tengo que hacer inexorablemente en mi vida paradas, y decir, voy a centrarme en Dios. Y tengo que, en mi casa, o con los hermanos, o con mi mujer, o con quien quiera, o yo solo, mirar al Señor y decir, Señor, grande y poderoso eres. Y estoy alabando al Señor. Luego en la oración le pediré cosas. Luego en la oración le pondré mis problemas. Pero la alabanza consiste no en hablar de mí, sino en hablar de la grandeza del Señor. Y dice, pero estás quieto. No se puede adorar a Dios a prisa y corriendo. No se puede adorar a Dios en medio de una confusión terrible porque no nos centramos y no nos concentramos en el poder de Dios. Las distracciones tenemos que dejarlas a un lado y ponernos y darle toda la atención a Dios. Y nos vemos muchas veces, hermanos, que traemos frustraciones, que traemos problemáticas, que traemos preocupaciones grandes, que hay cosas, hay factores en la vida que nos están impidiendo una adoración genuina. Y quizás estamos abrumados por algo, por problemas, por presiones, por el estrés, por las actividades de la vida. Y el Señor me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, tengo que pegar un frenazo en seco. Pegar un frenazo en seco y decir, no, que Dios necesita que yo le preste toda la atención. Porque Dios es fuente de poder. Dios es fuente de poder. Y tenemos que hacer esa parada para adorar al Señor. Y cuando se hace esto, notaremos la fuerza del Señor. Cuando se hace esto, aunque sea una vez al día, notaremos la fuerza del Señor. Dicen los médicos y los naturalistas y la gente que se dedica a la medicina en todos sus campos, que el beber un vaso de agua simplemente, aunque no tengamos sed, nos está aportando 10 veces la energía o 10 veces la fuerza que tendríamos que necesitar en ese momento. La palabra de Dios, la adoración hace eso. La adoración hace exactamente igual con nuestro espíritu. Así que en el primer punto tenemos la adoración. La adoración al Señor, es decir, centrarnos en Dios. Y nos irá bien. Pero hay un segundo punto que también nos habla. Necesitamos compartir. Necesitamos compartir cosas. Y fuimos creados por Dios mismo, a su imagen y semejanza, y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le creó una compañera. Y miró a Adán, que estaba en un ambiente perfecto, que no necesitaba nada, y dijo que todavía le faltaba algo. Y en Génesis 2:18 nos dice, y dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés aislado. La voluntad de Dios no es que vivamos en soledad, ni mucho menos. Yo fui creado y tú fuiste creado y todos fuimos creados para tener relaciones con otras personas. No importa si eres joven o eres mayor, tú necesitas, porque Dios ha puesto en ti esa necesidad de relacionarte con los demás, porque somos seres gregarios. Gregarios quiere decir que no vamos por nuestra cuenta, que tenemos que asociarnos. Y el Señor nos dice que tenemos que asociarnos, que tenemos que compartir. Mirad, esta semana se ha hablado mucho de un tema juvenil que no quiero ni pensarlo porque es muy duro. Pero muchos jóvenes, a causa de la soledad, a causa del aislamiento, se han sentido a punto, y algunos de ellos han dado un paso más, a tomar decisiones irreversibles en su vida. Yo creo que sabéis todo a qué me refiero. Y luego se han analizado los casos, es que estaba solo, es que no tenía amistades, es que las amistades lo han dejado, es que... Y uno se echa la mano a la cabeza.
Y dice, si eso pasa en personas jóvenes, ¿qué no estará pasando en personas mayores? ¿Qué no estará pasando en personas mayores que se sienten solos, que se sienten aislados, que se sienten que no tienen propósito ya en la vida? Eclesiastés es un libro de sabiduría, no creo que nadie me pueda decir que no. Y dice en el capítulo 4, versículos 9 y 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, es decir, van a rendir más, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitamos personas con las que compartir. Pero gracias a Dios y a su infinita sabiduría, Dios ha creado la Iglesia, que no es un evento casual, que es una prevención ante la soledad. Porque Dios quiere que sus hijos estén juntos, porque Dios quiere que sus hijos compartan cosas juntos, y quiere que tengamos esa amistad, ese compañerismo como miembros de un solo cuerpo, como miembros de Cristo. Porque el cristiano tiene una familia por toda la tierra, hermano. Nosotros, gracias a Dios, cuando hemos ido fuera y hemos llegado a alguna iglesia cristiana, nos han recibido y no conocíamos a nadie. Unos con un carácter más reservado, otros con un carácter más abierto, pero en todos los sitios te has sentido bien. Decía, fijaros si hace ya años, un profesor que yo tenía de inglés, que era inglés, decía que la gente allí, que allí costaba trabajo hacer amistades, porque la gente es muy difícil, cuando las hace para siempre, pero cuesta trabajo. Me decía a mí, dice, tú no tendrías problemas. ¿Por qué? ¿Porque yo era más sociable? No, dice, porque tú eres cristiano, y tú llegarías a cualquier iglesia de las tuyas y dirías, hermano, aquí estoy, y te reciben. Y te reciben. Así que no estamos solos, porque el Señor en su sabiduría ha diseñado, ha pensado en la iglesia. No nos ha salvado para que andemos por ahí sueltos, nos ha salvado para que estemos en su servicio y en comunión los unos con los otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nuestras actividades, nuestras obligaciones también en algunos casos, nuestras aficiones, todo lo que hagamos que sea prioritario a Dios, ya está dañando la relación que nosotros tenemos con el Señor. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para pararme un poco y escuchar las cosas del Señor. No tengo un tiempo para hablar con los hermanos. Pues la relación con tu Dios ya está sufriendo enormemente. Ya se está deteriorando. Estoy demasiado ocupado. La Biblia nos advierte que tenemos que reunirnos. Y no solamente por lo que aprendamos en el culto, no solamente porque es un privilegio para todos alabar a Dios juntos, sino que necesitamos como una vitamina esencial para nuestro espíritu el compartir con los demás. Ahora bien, también necesitamos principios para guiar nuestra vida. Veis que ya he hablado de la adoración, el centrarse en Dios. He hablado también de el asociarnos con los demás, en compartir con los demás. Y ahora voy a hablar de unos, brevemente, porque esto es una panorámica, principios para guiar nuestra vida. ¿Y cuáles son los principios para guiar nuestra vida? ¿Cuál es el principio que guía a cualquier estado o cualquier régimen? Siempre tienen una constitución, o siempre tienen un escrito, siempre tienen algo para basarse, siempre tienen una ley, por muy rudimentaria que sea. Pero nosotros tenemos que tener principios y fundamentos. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Y Dios quiere
que el tiempo que estemos aquí, 60, 70, 80, 90 años en el mundo, después vamos a estar con Él. Así que el Señor nos pide una relación, pero basada en unos fundamentos. Y la vida, hermanos, la vida es un examen. Aquí vamos a pasar pruebas. A los estudiantes no les gusta que llegue la hora del examen, aunque se lo sepan. Pero siempre hay temor, porque la vida es como un examen, pero no es el acto final. No es el acto final. Porque nosotros sabemos todos que estamos aquí de paso. Y creo que ya tenemos que entenderlo claramente esto. Dice el Salmo 119, versículo 19, forastero soy en la tierra. ¿Y qué es un forastero? Un forastero es uno que viene, da una vuelta y se va. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Y dice, no encubras de mí tu mandamiento, es decir, revélame tu mandamiento, revélame por dónde tengo que andar, revélame tus principios. Ahora, ¿sabéis una cosa? El conflicto está cuando los principios de Dios son totalmente contrarios a los principios de la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido unos principios. Dios ha establecido cómo debemos los cristianos manejar el tiempo, cómo debemos manejar el dinero, cómo debemos manejar la cuestión del sexo. Y sabéis que nuestra cultura moderna, si no siempre, casi siempre se equivoca. Casi siempre se equivoca. ¿Hay hoy en día una verdad absoluta? No. Lo que para mí es extraordinario, para otro es una pena. Lo que para mí es bueno, para otro, bueno, pues hay que discutir mucho. Y sabéis una cosa, que si no hay absolutos, no hay verdad. Y si no hay verdad, es un caos. Y hay implicaciones profundas cuando decimos que no hay una verdad absoluta. Hoy ya el valor supremo no es la verdad. Hoy hay muchas verdades. Y otra cosa más curiosa es la posverdad, que es la mentira. Pero en esos momentos, cuando nosotros nos aferramos a principios sólidos y estables, nos van a decir que somos fundamentalistas. Pues sí, señor. Porque fundamentalista viene del fundamento. Y si yo no me muevo del fundamento de los apóstoles, soy un fundamentalista. Y ahora, a veces, hoy en día que tanto hablamos de tolerancia, la tolerancia en muchos casos, y lo digo esto creo que sin temor a equivocarme, está cargándose la verdad. Porque la estamos entendiendo muy mal. La estamos entendiendo muy mal. Si no existe una verdad absoluta, y ya no voy a insistir en esto porque creo que ya un día hablamos de esto, es como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, que nos habla el Evangelio de Mateo. El primer viento que vino la tiró al suelo, porque no estaba fundamentada sobre la roca, no era fundamentalista. Ya, hermano, hoy nosotros sabemos que en la doctrina de la Biblia existe lo que llamamos el dualismo. El dualismo es una doctrina que nos enseña la Biblia claramente que hay salvación y hay perdición, que hay felicidad y que hay amargura, que hay bien y que hay mal. Pero hoy en día eso no se acepta. Hoy en día, fijaros, y el dualismo, en cuanto a la teología, la cosmogonía, que es el origen del cosmos, todo lo metafísico, pues todo tiene ese doble componente del bien y el mal. Y eso aparece en la Biblia, es un principio bíblico. Pero hoy existe una cosa, que es ya el rizo del rizo, que es que pues el dualismo, hay otra cosa que se llama monismo. El monismo es que solamente hay una cosa. Es decir, ya no hay blanco y negro, ya hay gris. Ya no hay felicidad ni amargura, ya hay un estado intermedio. Ya no hay cielo ni infierno, hay purgatorio o limbo.
pero eso no es la verdad absoluta. Así que, hermanos, en primer lugar, adoración. En segundo lugar, relación. En tercer lugar, bases para movernos en la palabra de Dios. Pero también necesitamos un plan para seguir en nuestra vida. Un plan para seguir en nuestra vida. Leía una historia de... Aparte que luego también en un podcast también lo escuché esta declaración. Personas que ayudan a personas terminales en los hospitales. Y le preguntaban, ¿cuál es la causa por la que muchas personas ya enfermos terminales hacen un análisis de su vida y de qué es lo que más se lamentan? Esta era la declaración. Las principales causas de que una persona se arrepentía de su vida es de no haber pasado la vida haciendo lo que realmente quería hacer y haberla pasado haciendo realmente lo que no quería hacer. Dicho en el campo espiritual, no se había aprovechado el tiempo. ¿Qué va a decir el Señor cuando lleguemos a su presencia? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo puedo reconocer cuál es mi lugar en el mundo para servir a Dios? El Señor tiene un plan, contigo, conmigo. Servicio. Servicio. Servicio en su iglesia. Servicio entre los creyentes. Servicio para los demás. Servicio para la sociedad. El cristiano tiene un plan y un recorrido. El servicio. El plan de Dios para nuestra vida. En Efesios nos dice claramente, somos hechura suya. Efesios 2, versículo 10. Somos hechura suya. ¿Y quién lo ha dispuesto esto? ¿Quién ha dispuesto que seamos hechura suya? Dios mismo. Dios mismo. Y nos dice que somos creados en Cristo Jesús. ¿Quién lo ha dispuesto esto? ¿Lo hemos elegido nosotros? No. Ya lo había hecho el Creador. Ya lo había hecho el Creador desde mucho antes. ¿Y para qué nos creó Dios? ¿Y qué nos preparó Dios cuando nos convertimos? Dice la palabra de Dios que Dios nos preparó un camino para las buenas obras, que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Antes de que tú fueras creyente, el Señor te había preparado ya un camino de buenas obras. Ahora, ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio al Señor? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Que tengo que predicar o tengo que dar estudios o tengo que irme a un seminario? ¿Cuál es el servicio al Señor? Cualquiera puede hacerlo. Teresa de Jesús decía que el Señor también está entre los fogones, cuando le tocaba hacer el rancho para las demás internas. Dios está. Tú puedes servir a Dios. Puedes servir a Dios con tus dones, con tus posibilidades, que las tienes. Que las tienes. Y si no lo haces, estás negando un servicio a Dios. Y Dios nos creó para buenas obras. Y el Señor nos dice que compartamos las cosas, en primer lugar con la familia de la fe y después con todos los demás. ¿Dónde está nuestro servicio, el Señor, muchas veces? ¿Sabéis por qué se llaman en muchos sitios de la América Latina, anglosajona y el norte de Europa, a las funciones de la iglesia se llaman servicios? Porque se va a servir. ¿Jesús a qué vino? A servir. Y el hecho de que yo venga y alabe al Señor, estoy haciendo un servicio al Señor. Y el hecho de que yo ayude a un hermano que tiene dificultades, estoy haciendo un servicio al Señor. Y el hecho de que yo ore por ella, por él y por ella y por ellos, estoy haciendo un servicio al Señor. Pero hermanos, ¿cuál es nuestro servicio al Señor? ¿Cuál es nuestro servicio en una sociedad que vive de la apariencia? Sociedad que vive de la apariencia. ¿Nosotros vamos a vivir de la apariencia como cristianos o vamos a ser cristianos reales? Cada persona, para nuestro bien espiritual y psicológico, necesitamos sentir que tenemos un valor en la vida. Que tenemos un valor en la vida. Sin un propósito, la vida
no tiene sentido. Y Dios está cumpliendo un plan en nuestra vida y tenemos que dejarlo que Él actúe. Esto no nos lo van a decir en el mundo, hermano. El mundo va a lo suyo. Esto no te lo van a decir en el mundo, ni tú te vas a encontrar en el mundo, como esta mañana decía José María, si no son personas que han nacido de nuevo y que han reconocido sus pecados a los pies de la cruz de Cristo, por muy religiosos que sean, por muy moralistas que sean, por muy buena gente que sea, eso no te lo van a decir porque no lo entienden. Porque no lo entienden. Y Dios tiene que efectuar su propósito en la vida. Y el problema es que muchas personas no entienden su propósito en su vida. O se lo inventan. Bueno, yo estoy en el tema del deporte, yo estoy en el tema de tal, estoy en el tema de la política, Pero hermano, todas las cosas son lícitas, pero son propósitos que se quedan aquí. Los propósitos de verdad son los que hacemos para el Señor. A mí me dijo una vez un joven: mira, a mí me da igual todo, yo vivo para el fin de semana. Yo supongo que eso, cuando tenga más años, se dará cuenta que dijo una tontería. Pero yo vivo, a mí me da igual la semana, yo hago lo que haya que hacer, pero yo, el fin de semana, amigo. Bueno, se ha creado un propósito, pero ¿a dónde lo lleva? Yo recuerdo cuando, he leído, no lo recuerdo porque no estaba allí, pero cuando salieron los cines, cuando salieron los espectáculos cinematográficos, en la iglesia se predicaba contra aquello porque decía, ahora se llevan la gente de la iglesia, se la llevan al cine y no va a venir nadie a las iglesias. Bueno, precisamente fueron los años donde más gente acudía a la iglesia. Pero ahora diría el Señor, o se diría en la iglesia, vamos a cerrar los supermercados los sábados que la gente se va a los supermercados a comprar. O vamos a cerrar los pubs, vamos a cerrar las discotecas, porque la gente se va allí. Bueno, lo que hay que analizar son los propósitos. Y uno que supo cuál era el propósito de Dios en su vida fue Pablo, cuando dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo entendió su ministerio. Lo tenía clarísimo. Hermano, lo ideal sería que todos tuviéramos el propósito tan claro como Pablo. Y cuando vemos estos 5 elementos esenciales para la vida cristiana, nos damos cuenta que fallamos. Y nos damos cuenta que fallamos y que por cualquier cosa, por cualquier excusa baladí, pues fallamos. Como decía esta mañana Abraham. Fallamos y tenemos que reconocerlo y tenemos que decir, Señor, perdóname que soy indigno. Soy indigno de ser llamado hijo tuyo, si no fuera por la sangre de Jesús en nuestra vida. Dice un cántico, el 225, que lo tenemos en los libros de las canciones. Dice, ahora me queda por vivir toda una vida en tu amor, siguiendo el camino que tu Hijo mostró. Fuerzas tú siempre me darás. En tu palabra hay dirección. Y alabarte siempre podré. Gracias, Señor. Creo que resume un poco de lo que hemos estado hablando. Vamos a conectar con la energía del Señor. Vamos a tomar fuerza mediante la adoración y la alabanza al Señor. En nuestra casa, en nuestro coche, en nuestra reunión de familia, en nuestra reunión de por la mañana, con nuestros hijos, con las personas que podamos compartir estas cosas. Vamos a compartir con los hermanos. Vamos a orar por los hermanos, a interceder unos por otros. Vamos, hermanos, también a buscar la base para nuestra vida. Hermanos, vamos a buscar las cosas
de valor. La Iglesia. Actualmente estoy teniendo conversaciones con una señora que se dice creyente y le digo, ¿cómo no vas a la iglesia? Ah, es que está desengañada. Vale. Pero no hay iglesia perfecta. No desengañada aquí, que no ha venido nunca. Pero dice que es creyente. Y yo no me lo explico. De verdad que no me lo explico. Porque si uno es creyente, tiene unas necesidades. Y tu cuerpo te pide lo mismo que te pide la comida ahora cuando pase una hora o dos. Y las necesidades de alimentarnos de la palabra de Dios. La exponga quien la exponga, la palabra siempre es la palabra. Y otro hermano, que todos conocéis, pero tampoco voy a decir su nombre, que no es de aquí, de Bailén. También compartimos muchas cosas con la palabra de Dios. Pero que tú hayas tenido problemas con X o con Z, no quiere decir que toda la iglesia sea así. Y es un buen creyente, a su manera. Pero le digo, pero no estás dando buen testimonio. No estás dando buen testimonio a tus hijos. No estás dando, tú cuando digas que eres cristiano, ¿con quién te identificas tú? Ah, mira, yo soy el llanero solitario. Yo voy a mi cuenta. ¿Eso es lo que quiere Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Pues no inventemos propósitos, sino que tengamos firme y claro cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que recibamos las cosas, como dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y termino con un versículo de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Dice, Jesús tiene el poder de Dios, y su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir y para servir a Dios. Y nosotros tenemos estas cosas porque lo conocemos a Él. Pero si no conocemos a Él, todas las demás cosas se derrumban como un castillo de naipes. Hermanos, que el mes de octubre y todos los que siguen a este año, y el que queda y el que viene, y hasta que el Señor venga, que seamos una iglesia fiel. Una iglesia que podrá estar más o menos preparada teológicamente. No vamos a discutir eso. Pero una iglesia que hace la voluntad del Señor. Una iglesia que hace la voluntad del Señor. Unos creyentes que están comprometidos con el Señor. Unos creyentes que tienen deseo de servir al Señor en el área que sea. Servir al Señor. Los creyentes que oren unos por los otros. Los creyentes que compartan cosas, las buenas y las malas. Y un libro, que es la Sagrada Palabra, que nos dé energía, que nos dé combustible, que nos dé fuerza, como aquel libro, fuerza para vivir, para ir tirando adelante en el camino pedregoso, porque es un camino pedregoso. Pero miremos también a lo que hay a nuestro alrededor. Esa nube de testigos de la que habla Pablo. Los niños, nuestros familiares, los amigos, que nos vean funcionar como cristianos. Y es el mejor testimonio. Que el Señor bendiga su palabra.